Aquí en primer plano tenemos pues la incubadora con la caja. Aquí tenemos un pequeño bote, como veis, con cuello largo. Ahora lo repasaremos más detenidamente. Aquí tenemos una serie de plásticos que, por no volver a colocarlos, pues los he metido en la caja sueltos. Este el alimentador. Aquí tenemos otro botecito por si queremos rociar a modo de spray los huevos. Y aquí tenemos la incubadora, una incubadora que no te va a dejar indiferente. Ahí la tenemos, es una incubadora con forma de pollito, porque el objetivo de este tipo de incubadora, qué duda cabe por la forma, imagino que son los niños. Es una incubadora de poca capacidad que va a servir para experimentar en casa con nuestros pequeños. Tiene una capacidad de media docena de huevos y esta incubadora será la que los ocupe durante varias semanas. Aquí estamos en este vídeo que estamos dedicando a esta incubadora para 6 huevos de capacidad. La tenemos aquí sobre esta mesita y con esta bandeja. Ahora te explicaremos un poco todo lo que hemos venido haciendo con ella, que no es otra cosa que ponerla, tenerla funcionando durante cierto tiempo, y con un termohigrómetro en el interior pues estamos midiendo la temperatura y la humedad relativa que trae tal cual de casa y en este sitio que le hemos ubicado en el interior de nuestro domicilio, ¿no? Comentaros que ya hemos hecho algunas cosas. Imaginaros que no lo vamos a hacer todo en el vídeo, porque si no se nos dispararía de tiempo, ¿no? Y es algo que podemos hacer más llevadero si íbamos adelantando trabajo. Por eso, en la primera medición que hicimos pudimos comprobar que la temperatura era demasiado baja. Por lo tanto, hemos tenido que compensar aproximadamente 1 grado la temperatura que traía de fábrica. Si antes la tenía marcada en 38, la hemos puesto en 39 para que el interior dentro de la incubadora realmente estuviéramos cerca, rondando los 37 grados y medio de temperatura. Ahora después miraremos en el interior. Fijaros, ¿veis? Acaba de saltar y ahora la temperatura irá subiendo poquito a poco, pues hasta llegar a la nueva que hemos programado, que no es otra que 39. Fijaros, 38,8. Ahora poquito a poco, repito, irá subiendo esas 2 décimas que le faltan y en 39 será cuando se pare, ¿veis? Ha llegado a 39 y se para, pero repito, lo que nos interesa es la temperatura que tiene dentro, que marcando aquí 39, ahora está subiendo un poquito, unas décimas el residuo de calor, porque aquí en Marchena ya está el verano casi llamando a las puertas y tenemos una temperatura exterior bastante alta, pero fijaros, ya empieza a bajar, no tiene la mayor importancia. Pero como os digo, dentro, que es lo que nos interesa, tenemos 37 grados y medio aproximadamente, ¿vale? Como veis, el diferencial sigue siendo pues bastante leve, de 0,1 aproximadamente. En lo demás no ha cambiado absolutamente nada, seguimos igual. Y enfoco aquí a este lateral de la incubadora, porque como sabéis, aquí en esta parte, en este lateral, tiene lo que es el orificio por donde se recarga de agua nuestra incubadora. ¿Lo veis? Aquí se ve muy pequeñito porque en realidad es así de pequeño. Y hemos puesto esta bandeja de plástico para recargarla por aquí todos los días. Y si rebosa el agua porque hayamos echado demasiada, pues recirculará ese agua sobrante a la bandeja y se quedará ahí y no manchará nada, ¿no? Si cogemos este botecito, pues recargamos desde aquí, desde esta posición, y podemos llenar sin miedo, que en cuanto empiece a salir y caer agua a la bandeja, pues ya sabremos que está completamente llena. Así nos evitaremos abrir más de la cuenta nuestra incubadora, y el plato pues se lo hemos puesto para que quede el agujerito un poco más alto y así podamos recargar en esta posición el agua lo mejor posible, ya que nos choca con esta parte, con el lateral de la bandeja. Al chocarnos por ahí
con ese lateral decidimos poner el plato para igualar las alturas y así evitar ese problemilla. Bueno, puede que sea un poco chapucero, pero mientras que funcione, que es lo que nos interesa, pues iremos tirando en las pruebas con esta incubadora, que ahora mismo es lo que nos interesa. Y durante todo este tiempo, pues bueno, constantemente hemos estado mirándola, abriendo y comprobando una y otra vez con nuestro termohigrómetro, pues temperatura y humedad relativa en el interior y experimentando, probando cosas hasta ver cómo se va comportando, conociéndola en definitivo, esta pequeña incubadora, ¿no? Si quitamos la parte de arriba, veis aquí este termohigrómetro, fijaros ahora mismo en cuánto está. La humedad, como digo, en torno al 70% y ahora mismo la hemos pillado en 37,2, pero se pone en 37,5 y una humedad relativa del 67%, 70% aproximadamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que habéis visto que el termómetro lo hemos puesto en esta posición, tumbada. Entonces tenéis que tener en cuenta que los huevos irán de pie en esta posición en los distintos compartimentos que tenemos para estas medidas. Si aquí tumbado tenemos 37,5, quiere decir que posiblemente a esta altura, que es a la que quedará en la parte de arriba de los huevos, estaremos en torno a los 37,5 largo, 38 grados de temperatura. Con lo cual creemos que es una buena temperatura de incubación, ¿vale? La humedad relativa, pues la humedad relativa pues es un poquito alta. Bien, esa humedad relativa que tenemos es un poquito alta para llevar a cabo pues la incubación, aunque podría valer, ¿vale? De todas formas, hemos pensado algo que ahora te voy a contar para que la humedad se quede más cerca al 60% y lo hemos conseguido de la siguiente forma. ¿Veis? Ahí de nuevo se acaba de conectar el termostato, está en funcionamiento, aquí tenemos el LED verde que nos lo indica y bueno, seguimos contándote que referente a la humedad relativa, pues no tiene mucha capacidad el tema del habitáculo del agua en el interior de la incubadora, por lo cual tenemos que estar bastante atentos a que no se nos quede sin agua, pero así y todo, os cuento, nos marca en torno al 70% de humedad relativa. Por eso hemos estado mirando, hemos estado haciendo pruebas y ahora te explico todo lo que hemos hecho con la bandeja en la que está apoyada la incubadora y ese plato al revés, que no es por casualidad todo lo que veis, sino os voy a contar qué medidas hemos tomado para intentar mantener esos parámetros en lo más correcto posible para cuando empecemos a incubar con esta incubadora. Hemos acercado este plano un poquito más a la incubadora porque quiero que veáis lo siguiente. Esta incubadora, como habéis visto, tiene dos partes y esta es la parte de unión de las dos que queda cerrada y bien cerrada, porque aquí tiene un hueco que hace que la parte de arriba no gire en referente a la parte de abajo, que encaja, vamos, de esta manera, ¿no? Pues entonces, si conseguimos que transpire un poquito esta raja, esta línea de separación que tiene la incubadora, pues conseguimos perder humedad relativa y la temperatura se sigue comportando de la misma manera. No sufrimos variación de temperatura, eso sí, se escapará un poquito de aire caliente por aquí y haremos que el termostato trabaje un poquito más, un poquito, pero mantenemos el rango de temperatura, pero ganamos en la humedad relativa, porque ese aproximadamente 7, 8, 9% que tenemos de más se escapa por este orificio que queda aquí de la forma que te voy a indicar ahora y así ya estamos en torno al 60%, lo que hace que los parámetros sean ideales para incubar. ¿Veis? Ese tope que tiene ahí, pues si lo giramos un poquito, ¿veis? Queda, ¿veis? Una rayita de separación que ya hace que pierda humedad relativa por ahí y se quede en torno al 60%. Esto no se mueve igualmente, solo que no encaja bien porque aquí tiene, ¿veis? Este tope y este huequecito que encajaría aquí y se quedaría bien, ¿vale? Se ha ido un poquito para atrás.
pero en este caso nos viene bien porque estaríamos hablando de una humedad relativa con lo que se escapa del 60% aproximadamente. Y sabéis que esto nos sirve porque conociendo que después tenemos en torno al 70%, cuando ya la incubadora, como hemos puesto ahora mientras, la hemos vuelto a encajar, después la incubadora, si la encajamos de nuevo, tiene ya el 70% de humedad, pues mira, los últimos 3 días de incubación, por ejemplo en el caso de huevos de gallina, que necesitamos más humedad relativa, podemos encajarla de nuevo perfecta como en teoría tiene que estar desde el principio y ya hará que suba la humedad relativa ese 10% que nos puede venir muy bien esos 3 últimos días de incubación, ¿vale? Son las conclusiones que sacamos ya en este vídeo después de conocer un poquito más nuestra incubadora. Por lo tanto, quiere decir con esto que si nos hubiéramos puesto a incubar tal cual nos llegaba de casa, pues hubiéramos estado incubando con una temperatura que estaría en torno a los 36 grados y medio de temperatura, con lo cual difícilmente hubiéramos podido sacar pollitos o en el caso de que hubiera salido alguno por esa baja temperatura, hubiera salido a lo mejor a los 22-23 días de incubación, puede que los hubiéramos tenido que ayudar a nacer y así todos hubieran nacido débiles con muchas bajas en los primeros días. Esto es todo en un caso hipotético, pero la verdad es que incubando a 36 grados, 36 y poco, pues tiene pinta de que eso hubiera sido lo que nos hubiera ocurrido con esta incubadora. Por eso es tan importante que cuando compremos una, no este modelo, ¿vale? Eso ya lo digo para cualquier modelo que compremos. Cuando compremos una incubadora, un día o dos tenemos que dedicarlo a conocer realmente qué es lo que ocurre en el interior de este dispositivo que acabamos de comprar. Empezamos a analizar la base de la incubadora. Pues aquí veis esta rejilla donde van los huevos y donde tenemos aquí además entre medio huecos para el tema de la humedad relativa. Aquí tenemos esta parte de abajo donde lo cierto tiene muy poca capacidad para el agua, ya que el agujero, fijaros dónde lo tiene casi a ras, cabe un poquito, por lo cual aquí en esta parte tendremos que estar bastante pendientes al tema de que no nos quedemos sin agua en nuestra incubadora. Por eso nosotros siempre decimos, no en este modelo, sino prácticamente en todos, que es muy importante tener algún medidor de temperatura y humedad en el interior, incluso cuando estemos en plena incubación. Y si nos centramos en la parte de arriba de la incubadora, aquí es donde está prácticamente todo el tema de componentes, ¿vale? En la parte superior. Si veis aquí en la parte de abajo, pues tenemos este pequeño termostato. Un termostato digital que no presenta mayor problema y que más adelante nos detendremos mucho más con él para tener nociones de cómo se maneja esta incubadora, ¿no? Por si tenemos que hacer una calibración, por si tenemos que dar temperatura o quitársela, en fin, un poquito de todo. Y es en el interior donde podemos ver todo lo que nos trae, ¿no? Aquí en esta parte donde estoy señalando con el dedo, es donde va el encapsulado del termostato, ¿vale? Ahí es donde está protegido. Aquí tenemos este cable, que no es otra cosa que la sonda de la incubadora. Queda prácticamente a ras con los huevos en la bandeja, en la parte de abajo. Después, si miramos esta otra parte, en lo que es aquí, tenemos el conector de entrada para la tensión de alimentación, va a 12 voltios y aquí tenéis el rojo positivo y el negro negativo alimentando la parte del termostato y donde saca a la vez también la alimentación para este pequeño ventilador que nos trae incorporado para el movimiento del aire caliente en el interior. Y por aquí, a ver si se aprecia un poquito, por aquí en este extremo, lo que es por aquí, rodeando lo que es el ventilador,
tenemos un cablecillo que parece un cablecillo blanco y que no es otra cosa que la resistencia de silicona, ¿vale? La resistencia genera el calor y rápidamente este pequeño ventilador lo empujará hacia la parte de abajo de la incubadora donde está la bandeja de huevos. Podéis ver en la parte de atrás del pollito que aquí tenemos pues la parte donde vamos a ponerle los 12 voltios, la conexión, y aquí tenemos pues la salida de aire por la parte de arriba para que haya una buena circulación. En la bandeja por donde mismo cargamos el agua, por ahí es una buena entrada de aire, y repito, por aquí, por esta otra parte, pues tenemos la salida para una buena oxigenación del interior. E incluso pues tenemos esta parte de plástico por la cual podemos observar lo que está ocurriendo en el interior. Muy buena para el día en el que toquen nacimientos y podamos seguir desde fuera sin tener que abrirla lo que está ocurriendo. Y aquí he enfocado directamente un primer plano del alimentador de la incubadora. Nosotros aquí tenemos 220 voltios y ahí tenemos los 12 voltios, 2 amperios que genera este alimentador. Ya digo que tiene poco consumo porque la verdad tanto el termostato como el ventilador habéis visto que es bastante pequeño y la resistencia pues para calentar eso tampoco es de mucha potencia, por lo tanto no necesita un gran adaptador de corriente ni nada por el estilo. Hemos abierto un poquitín más el plano para que veáis bien el tamaño de este alimentador o este adaptador. No es una cosa del otro mundo, y aquí tenemos, para que lo veáis, el conector que va al pollito en el tema de alimentación. Y ya después trae estos dos pequeños botecitos, este con cuello largo para cargar de agua desde el exterior la incubadora, y este otro a modo de spray para rociar los huevos. Sobre todo viene muy bien en los últimos días de incubación donde necesitamos que la humedad relativa sea más bien alta. Esto es lo que trae y los componentes en realidad de esta pequeña incubadora. Es una incubadora muy pequeña, muy pequeñita. Fijaros, yo que no tengo una mano demasiado grande, pues aquí la tenéis, ¿no? Es de pequeña capacidad y prácticamente casi todo el volumen que tiene esta incubadora es por la forma decorativa que tiene en forma de pollito, ¿no? Es el atractivo de esta incubadora, ¿no? Digamos que orientada a los niños, pues cuanto menos resulta llamativa. Por ese precio hay en el mercado otras incubadoras que ya pues buscan una forma entre comillas más seria, pero que el funcionamiento y prácticamente los componentes vienen a ser el mismo. En esta incubadora lo que cambia es pues esta carita que estáis viendo. Pero ya más en serio, a mí realmente lo que no me ha gustado de este modelo de incubadora, y es prácticamente donde vienen pues todos los problemas, es en esta parte de abajo. En la parte de abajo donde es el tema de donde van los huevos y donde, bueno, el volteo, simplemente con voltear los huevos 2-3 veces al día girándolos sobre su propio eje para que haya ese movimiento 2 o 3 veces al día es más que suficiente. Pero dado lo pequeñito que es este compartimento, si metemos huevos demasiado grandes en estos orificios, pues tenemos complicación a la hora de cerrar la incubadora, a la hora de ponerle la parte superior, y evidentemente para que aquí encajen huevos, ¿qué te digo yo?, de especie como de pavo, de oca, ganso o huevos de más tamaño, pues ahí vienen los problemas. Ya para huevos, por ejemplo, ¿qué te digo? Perdón, de perdices, de faisanes, codornices, ningún problema porque son huevos pequeños. Y si le quitamos la parte que tiene para los huevos, nos quedamos donde verdaderamente yo encuentro el principal problema de este pequeño modelo de incubadora. Aquí veis
que tiene en esta parte, lo voy a girar por aquí para que se vea mejor, el orificio por el cual cargamos el agua a esta incubadora, ¿no? Toda la base nos sirve como depósito de agua, ¿vale? Entonces, como veis, tiene esto aquí que es como una especie de compartimento, y aquí tiene otra igual que es como otra especie de compartimento, donde llenándola por aquí, pues evidentemente entra el agua por aquí y se llena pues toda la base. Pero como podéis comprobar, a la altura que está este orificio, que después sirve como toma de aire, como entrada de aire para el interior, para que haya una oxigenación, como podéis ver, este agujero no está a mucha altura, por lo cual esta incubadora no tiene demasiada capacidad de agua. Hay que estar muy pendientes, pero muy pendientes, para que no se nos quede el interior sin agua en plena incubación. Después ya habéis visto en otros vídeos los botecitos que tenemos para reponer agua, concretamente este que tiene el cuello así alargado para desde fuera meter agua y que no falte. Y ya después pues tenemos este otro spray pulverizador para rociar los huevos si necesitamos más humedad relativa en los últimos días de incubación. Ya sabéis que dependiendo de la zona donde estemos, la humedad relativa se va a comportar de una forma o de otra. En unos lugares pues no tendremos problemas para conseguir el 55-60% de humedad relativa, y en otros posiblemente sí tengamos que echar de mano al pulverizador frecuentemente para mantener ahí en ese margen la humedad relativa. Pero ya digo, es concretamente aquí en esta base, ya sea con la bandeja de huevos como para el tema de la humedad relativa, donde quizás en este modelo se vea el mayor problema a la hora de realizar una incubación. Se puede solucionar, por supuesto tiene solución, pero la solución pasa porque estemos muy pendientes durante todo el proceso de la incubación. Y hablando de las ventajas, pues claro que sí las tiene, hombre, claro que tiene ventajas este pequeño modelo. Teniendo en cuenta que es de poca capacidad, para 6 huevos aproximadamente, cuando hablamos de huevos de codorniz podemos abusar bastante más y ponerlos sueltos todos por la bandeja, pero ya digo, porque son pequeñitos o incluso para otras especies, otras aves, pues quitando ese problema que ya sabemos que son para 6 cuando la compramos, entonces no tendríamos que añadirlo a problemas. Lo que sí nos encontramos como ventaja es que viendo el termostato es muy fácil de usar, es muy simple y no presenta ningún problema. Y mirando en el interior, como podéis ver, al estar tan centrado lo que es el ventilador y por supuesto la resistencia a silicona pequeñita que tiene a todo alrededor, al estar bastante centrado y ser de poca capacidad, esta incubadora, además siendo circular, prácticamente todos los huevos se incuban a la misma temperatura. Tenemos una temperatura, la verdad, bastante homogénea en el interior. Es algo que evidentemente es positivo, es algo a su favor. También evidentemente el consumo, porque esta incubadora tiene muy poco consumo. Y además, otra de las ventajas es esta pequeña ventanita circular que tiene en la parte trasera, desde la cual podemos ser testigos en todo momento de los últimos días de incubación, lo que nos interesa, del nacimiento de los pollitos sin tener que abrirla. Estas son las ventajas e inconvenientes de esta pequeña incubadora para 6 huevos de capacidad. Estamos ya dentro, estamos en el interior, más que nada para que se vean mejor los números y las partes que tiene este pequeño termostato. Es muy simple, ya veréis, pero de todas maneras, ya que estamos dando cumplida información de todo, pues completamos la información por si alguien lo necesite, por si alguien que tenga menos experiencia quiera saber cómo va. Como veis, aquí este pilotito está encendido porque nuestra incubadora poco a poco va subiendo de temperatura. La hemos conectado no hace mucho y va ya por 34 grados. Ahora mismo el tiempo es muy bueno. Tenemos una temperatura de 30 grados, bastante calor ya para la época del año en la que estamos, y no le cuesta nada subir de temperatura. Viene programada a 38 grados, ¿vale?
¿Veis? En el momento que está subiendo la temperatura, que está actuando el termostato, pues este pilotito está encendido. Después tiene aquí una tecla de más, tiene otra tecla de menos y tiene una tecla de set, que es donde vienen todos los ajustes, ¿vale? Y ahora tiene este pilotito aquí que se activa cuando le demos a la tecla set, cuando vayamos a tocar el termostato. ¿Qué ocurre? Para los que menos experiencia tengan y estén por ahí dirán, si viene ya ajustada a 38, pues no hay que tocarle, ¿no? Pues hay que hacer muchas veces una calibración. Porque una cosa es lo que te marque este termostato y otra cosa es lo que realmente esté ocurriendo en el interior, ¿vale? En eso consiste la calibración. Por eso, cuando tú cojas esta incubadora y la pongas por primera vez en tu casa, siempre es bueno que tengamos ese medidor de temperatura y humedad dentro y así mirar cuando aquí tengamos 38 si de verdad dentro nos marca 38, porque entonces pues tendremos la mitad del trabajo hecho, ¿no? Está a 38, viene perfecta a incubar, ¿vale? Si también la humedad te coincide en un 55, un 60%, pues lo dicho, todo perfecto y a incubar. Pero si no es así, ahora vamos a ver hasta cuánto mínimo podemos bajar o hasta cuánto máximo podemos llegar, por si necesitamos dar o quitar temperatura a la incubadora en caso de que no esté bien. Pero fijaros, vamos a dejar que llegue a 38 y vamos a ver lo que ocurre. Es un termostato muy simple, pero la verdad es un termostato que esa simpleza viene bien a las personas que no tengan demasiado conocimiento en esto de la electrónica, de los dispositivos, en este caso de los controladores de temperatura. Vamos a dejarlo que suba, le quedan 4 décimas, ya prácticamente casi subirá a 37,7, son 3 décimas y dentro de poco llegará a la temperatura marcada que serán los 38 grados. A partir de ahí, pues ya nosotros empezaremos a andar, ¿veis? 38 y se ha apagado el pilotito, lo que quiere decir que ahora vamos a esperar ya de paso también, vamos a ver cuando empiece a perder temperatura, fijaros, en 37,9 se activa, tiene 1 décima de diferencia, ¿no? Vamos a esperar otra vez que vaya subiendo, está cayendo un poquito más debido a que evidentemente al parar y ser un material, el plástico, que no retiene mucho la temperatura, pues tiene una caída de esas 3-4 décimas, ¿no? Se ha quedado ahí en 37,6. En cuanto suba ya la primera a 37,7, ahí lo tenéis, ya durará muy poco en llegar otra vez a los 38 grados. Y así, pues constantemente para mantener esa temperatura ideal de incubación. ¿Veis? Ha caído. Y en el momento que cambia a 37,9, otra vez se activará. Ahí lo tenéis, ¿veis? Yo creo que eso queda claro. Pues ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar la tecla set y automáticamente se encenderá este pilotito que tenéis aquí y ya podremos acceder a más o menos para dar más y menos temperatura. Vamos a ver hasta qué temperatura máxima podemos darle. Pulsamos set. Ahí está en 38, vamos a pulsar para arriba, vamos a ver a qué temperatura máxima nos deja llegar. Fijaros, vamos ya por 42 grados, 43, 44... La verdad es que para la máxima, para subir la temperatura no tenemos problemas porque trae un montón de margen. Ahí está, hasta 50 grados, nada más y nada menos que podemos ajustar esta pequeña incubadora. Y si hacemos lo contrario, para bajarla, después no preocuparos porque después la volveremos a dejar en 38 y sin ningún problema, ¿vale? Fijaros el margen tan grande que nos ofrece, que podemos llegar hasta dar 50 grados de diferencia. Le podemos meter 20 grados más de diferencia. Con paciencia vamos bajando.
Ya estamos casi en los 38. Ahí está. 38 y vamos a ver hasta qué mínima nos deja llegar. 35. Vamos a ver si llega hasta 30. Tiene pinta, vamos a ver. No, pues sigue bajando. 28. 26. 25. 24. 23. 19, ¡buah! Bueno, ya no nos interesa prácticamente, la volvemos a subir y la dejamos en los 38 que traía de fábricas. Dejándolo pulsado sube más rápido, bueno, de todas maneras vamos a dejarla en 38. Ahí está, dejamos, ahora pulsamos set y se queda en 38 o la dejamos y volverá sola a 38. ¿Veis? 36,2 es la temperatura que tiene ahora mismo. Con esto, pues ya veis que tenemos bastante margen para hacer una posible calibración y que, por supuesto, entramos en un rango de temperatura en que también podríamos incubar huevos de reptiles. Imaginaros, podéis imaginaros, ponéis dentro un pequeño tupper circular que quepa en el interior donde le podamos meter más humedad porque generalmente necesitan mucha más humedad, en torno al 80 o dependiendo la especie, y nos podría servir por el rango de temperatura que maneja este termostato, pues para incubar reptiles. En fin, con esto completamos yo creo que bastante la información de esta pequeña incubadora, como siempre, esperando que esto algún día os pueda servir de ayuda.